En medio de circunstancias atenuantes, Pablo advierte a otros que permanecieran inquebrantables en su amor por Dios, y por sus compañeros de creencia tal como lo hizo en su carta a los Efesios. Pablo expresa su fe y confianza inquebrantables en los versículos 16 al 19 del capítulo 3 de Efesios. Sirviendo como testimonio vivo, recuerda su encarcelamiento, un período desafiante de pruebas y tribulaciones, que no disminuyó su fe de ninguna forma, sino que la reforzó. Pablo usó su propia vida como ejemplo para inspirar a otros, demostrando el poder transformador de la confianza y la fe en tiempos de prueba y tribulación. La oración de Pablo fue particularmente potente porque buscaba fortalecer los corazones de sus compañeros de creencia. Oró para que ellos también poseyeran la fortaleza espiritual para mantenerse firmes en su amor por Dios y los demás. Sus propias luchas alimentaron sus oraciones, haciéndolas más poderosas y resonantes. Alimentada por la esperanza y respaldada por su confianza inquebrantable. A pesar del sufrimiento físico que soportó, Pablo exhibió una extraordinaria resiliencia emocional arraigada en su fe. Su ejemplo de confianza frente a la adversidad fue una inspiración para aquellos con quienes se comunicaba, fortaleciendo la fe y la confianza de innumerables creyentes que se aferraban a sus enseñanzas. Si bien se mantuvo firme en su fe, Pablo también fue perceptivo de las intensas luchas y experiencias que enfrentaron sus compañeros de creencia. Su misericordia era a la vez profunda y palpable, llegando incluso a los límites más lejanos de su encierro. La confianza que Pablo abrazó no fue una mera aceptación pasiva del status quo situacional. Fue el lecho de roca sobre el cual eligió pararse, orar y acercarse a sus compañeros creyentes desde un lugar de profunda fuerza espiritual. Su confianza era activa, vigorizante y fortificada por la fe una fuerza poderosa que lo impulsó a él, y a otros a descubrir nuevos horizontes espirituales incluso en medio de la angustia. La creencia en el poder de confianza que hace maravillas era muy evidente a través del espíritu inquebrantable de Pablo, que permaneció vibrante incluso dentro de los confinamientos de un contexto sombrío. Al demostrar una fe valiente dentro de los confines de una celda de prisión, Pablo mostró el poder de la confianza. Su inquebrantable convicción en la bondad de Dios, combinada con la fuerza extraída de las oraciones comunitarias, proporcionó un ejemplo inspirador para otros cristianos. Desde lo más profundo de la adversidad y el sufrimiento, las oraciones de Pablo resonaron con esperanza y fe. Nunca flaqueó su voz, nunca perdió su determinación, se mantuvo firme en sus creencias. Sus oraciones no eran solo un llamado a la fortaleza individual, sino también un llamado a la fuerza colectiva. Las oraciones de Pablo fueron profundamente humildes, pero resplandecientes de autoridad espiritual. Incluso frente a su propio sufrimiento, encontró la fuerza para ofrecer oraciones intercesoras sinceras al Señor, pidiendo fervientemente el derramamiento del amor y la sabiduría infalibles de Dios. En su encarcelamiento, Pablo emergió como un faro ejemplar del amor y la confianza de Dios, su fe inquebrantable y su confianza inquebrantable. Su confianza era contagiosa, cautivaba los corazones de sus hermanos en Cristo, encendiendo una fe resistente e inquebrantable en la comunidad. Su llamamiento a seguir avanzando en la fe estaba inherentemente ligado a un corazón y un alma cultivados en la confianza. Sus fervientes súplicas culminaron en una sensación de mayor resiliencia y fuerza espiritual entre los creyentes asediados. Al catalizar un despertar espiritual, emergió la noción de la confianza como un arma espiritual poderosa en la lucha contra el desaliento y el miedo, iluminando un camino hacia una resiliencia vibrante. Aunque estaba confinado en prisión, Pablo canalizó su creencia en Dios hacia un medio de liberación espiritual. Sus oraciones engendraron una tranquilidad vital, sirviendo como un faro espiritual que dirigía a los seguidores hacia el camino de la fe inquebrantable. El tema de la confianza, animado por la tenacidad de la fe, recorrió vívidamente las apasionadas oraciones de Pablo. Confiaba en que la fuerza divina de Dios proporcionaría sustento espiritual a los creyentes, permitiéndoles afrontar sus pruebas con fortaleza agravada por la fe y la confianza. Las oraciones de Pablo implicaron un profundo llamamiento a lo divino para fortalecer su núcleo interno. En la supresión de esta resonancia residía la fuerza, una fuerza capaz de derrotar el desaliento y borrar el miedo. La salvación estaba nada menos que en Dios, tema recurrente en las oraciones de Pablo. Esta confianza inquebrantable en la soberanía y provisión de Dios lo sostuvo frente a lo desconocido, envuelto en la oscuridad de su estrecha celda. Esta creencia iluminó el duro camino que les esperaba a los creyentes, haciéndoles señas para que salieran más fuertes de sus propios desafíos personales. En sus oraciones, Pablo fomentó una transformación de la perspectiva, presentando una forma alternativa de responder a la adversidad, una forma que generaba esperanza, renovación y aliento. A través de fervientes oraciones, canalizadas en un espíritu de confianza inquebrantable, Pablo pretendía galvanizar una transformación dentro de la comunidad, fortaleciendo su armadura espiritual. Desde el corazón solitario de un sirviente devoto, extienden su alcance espiritual, mucho más allá de los muros de su celda, tocando los corazones y las almas de sus compañeros de creencia. Ancladas en un corazón firme en su confianza, sus oraciones se aferraron a un salvavidas de fe que, a su vez, sirvió para tranquilizar, revitalizar y renovar el espíritu de los creyentes. Un tema de sacrificio personal subyace a la narrativa de las oraciones de Pablo. Sus intercesiones salvaron el abismo entre la desesperación y la esperanza, reforzando el corazón de su confianza constante en el amor sustentador y la gracia divina de Dios.
Sus palabras fueron como un abrazo reconfortante, asegurando a los oyentes el santuario que se encuentra en una confianza inquebrantable en Dios, brindándoles fuerza y consuelo en tiempos de angustia y penurias personales. Sus oraciones resonaron con la afirmación del amor divino, fortaleciendo a los creyentes, equipándolos para enfrentar sus adversidades con confianza. Fomentando la unidad de la confianza compartida, las palabras de Pablo fueron una ofrenda de esperanza, cada sílaba un testimonio de la capacidad del espíritu humano resiliente para florecer en las situaciones más improbables, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, había una luz que podía ser confiado. En su comunicación divina, Pablo reforzó el significado de la confianza en el crecimiento espiritual y personal. Animó a los creyentes a cultivar este atributo, sensibilizándolos sobre sus inmensos beneficios espirituales y emocionales. Sus inspiradoras oraciones a los efesios ayudaron a fortalecer y consolidar el vínculo de confianza dentro de la asediada comunidad cristiana, sirviendo como recordatorio de que confiar en la fuerza de Dios era la única manera de navegar a través de las turbulentas aguas sociopolíticas. Los ecos de las oraciones de Pablo emanaron con intensidad espiritual. Estaban cargados de un sincero llamamiento a Dios para que fortaleciera a los creyentes, capacitándolos para responder con confianza. Enfatizó la confianza como una llama radiante que debe nutrirse en el hogar de nuestros corazones. El fomento de esta energía espiritual interna podría ayudar a encender consecutivamente las bendiciones divinas. El camino espiritual que defendía Pablo estaba así revestido con ricas vestimentas de confianza, reforzando la determinación colectiva de la comunidad. La tenacidad de la fe de Pablo fue paralela a la misma fuerza inquebrantable en su confianza. Sus fervientes súplicas en las oraciones reforzaron esto, presentando la confianza como una atadura espiritual que anclaba a los creyentes asediados al amor inquebrantable de Dios. La suya era la fortificación de la confianza, una confianza mutua en el mundo espiritual que abarcaba elípticamente lo divino y lo humano.